Bien, bajo los chicharroneros otra vez. No, estos ventiladores en serio, hermanos, están aquí de adorno porque... Ok. Bien, vamos a comenzar el estudio de esta tarde, hermanos, abriendo nuestras Biblias, donde tuvimos la lectura. Eso es Génesis capítulo 49, del versículo 16 hasta el final. También para ustedes que nos están viendo en Facebook, en YouTube o cualquier otro medio, bienvenidos, y es un placer para nosotros poder estar transmitiendo en su casa por medio de estos medios. Espero que este estudio sea de bendición para ustedes. Recuerden lo que hemos estado viendo en Génesis desde hace un par de semanas. Empezamos en el capítulo 48, estuvimos estudiando las bendiciones de Jacob sobre sus hijos. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 48, él hace una bendición, o le da una bendición a Manasés y Efraín, hijos de José, quien en ese capítulo le dice a José: José, estos dos hijos no son tuyos, son míos. Los que tengas de aquí para adelante ya pertenecen a ti, pero estos dos, Manasés y Efraín, van a ser míos. Y los bendice de la misma forma en que bendice a todos los demás hijos, porque ya los considera suyos. Y ciertamente, aunque José no tuvo tierras geográficamente hablando, dentro de la tierra de Israel, sus hijos Manasés y Efraín sí lo tuvieron. Bien, en el capítulo 49 comenzamos a ver la bendición de Jacob, ahora sí, sobre sus hijos. Sobre sus hijos. Y en esta sección, la primera parte que nosotros vimos, del versículo 1 al versículo 15, vimos a 6 hijos siendo bendecidos. Y ahora de los versículos 16 del 16 hasta el 27, vamos a ver los otros 6 hijos restantes, terminando con Benjamín. Y si ustedes recuerdan, no están los hijos bendecidos por orden cronológico necesariamente, sino que están aquí en el capítulo 49 puestos de acuerdo a las madres de cada uno de los hijos, es decir, en agrupación de acuerdo a las mamás. Por ejemplo, Lea, Bilha, Silpa y Raquel, la última, donde vamos a ver a José y a Benjamín. Por lo tanto, están mencionados no por orden cronológico de nacimiento, sino por orden de las madres. Lo que vamos a ver el día de hoy, si ustedes recuerdan, la semana pasada estudiamos mucho acerca de la bendición de Jacob sobre su hijo Judá. En esta ocasión, en esta tarde, vamos a ponerle bastante énfasis en la bendición que le da a José. Si ustedes recuerdan, la bendición de Judá en este mismo capítulo 49 y la bendición de José son las dos bendiciones más largas de todos los demás. Por lo tanto, el de Judá lo vimos la semana pasada, el de esta semana, el de hoy, vamos a ver a José. Vamos a empezar con una oración y para poder darle continuidad a esto y ver más o menos cómo está dividido este capítulo 49 a partir del versículo 16. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, su salvación ante todo, Señor. Gracias por ella, porque ciertamente no la merecemos. Señor, nosotros sabemos que como seres humanos no hay justo ni aún uno, y por lo tanto, porque no hay justo y no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios, todos, Señor, nos merecemos el infierno. Pero gracias, Señor, porque por un regalo, su gracia, su Hijo Jesucristo, la muerte que Él sufrió, lo que Él hizo, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión. Gracias, Señor, porque podamos tener victoria en Él y por ese regalo la cual nos trae a nosotros la salvación. Gracias, Señor, por habernos predestinado, por habernos llamado, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, por habernos hecho pueblo suyo. Gracias, Señor, por iglesia local, y le pedimos, Señor, que los que estén aquí presentes y los que estén en casa viéndonos por medio de la transmisión sean edificados, Señor. Señor, le damos gracias por todo lo que nos ha dado en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.
Bien, el tema que le puse, ya saben, no, por lo general no le pongo temas a mis sermones, pero es un estudio acerca de las bendiciones sobre los hijos de Jacob, los 6 restantes que nos faltaba por ver, y también la muerte de Jacob. Entonces, del versículo 28 al 33 vamos a ver un poco del fallecimiento. No vamos a tocar mucho el tema de su muerte, puesto que se va a volver a estudiar en el siguiente capítulo, en el 50. Pero para ver la división de esta sección del 49, del versículo 16 al versículo 18, vamos a estudiar la bendición de Jacob sobre su hijo Dan. Del versículo 19, la bendición sobre Gad. Versículo 20, la bendición sobre Aser. Versículo 21, la bendición sobre Neftalí. Versículos 22 al 26, que es el más largo, es la bendición sobre José. Y por último, la bendición de Benjamín en el versículo 27. Y después de eso, la muerte de Jacob. Bien, empezamos con el versículo 16. Dice la palabra de Dios: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Ahora, si ustedes recuerdan la semana pasada cuando nosotros comenzamos con esto de las bendiciones del capítulo 49, nosotros habíamos dicho que hermenéuticamente, si ustedes recuerdan, hermenéutica es la ciencia o el arte de la interpretación bíblica. Entonces, esa es la materia bíblica, hermenéutica. Dentro de la hermenéutica, si ustedes recuerdan, les habíamos explicado que hay una regla o una ley o un principio de la hermenéutica que se llama el principio de la doble mención. En otras palabras, muchas veces la palabra de Dios en un mismo versículo habla de dos cosas. No nada más habla de la cosa de forma directa, sino también de algo a futuro o algo que no se ha acontecido aún. En este caso, hemos estado estudiando que estas bendiciones son de doble referencia. Es decir, es una doble referencia porque habla del individuo mismo, los hijos que están siendo bendecidos, al igual que la tribu que de ellos descendería años más tarde. Entonces es de doble referencia estas bendiciones. Habla al individuo o al hijo de forma directa y también habla a las tribus que vendrían después. En el caso de la bendición de Judá que vimos la semana pasada, recuerden que habíamos hablado que es de cuádruple mención, porque habla no solamente del individuo Judá, sino que habla de la tribu de Judá, van 2 menciones, habla de la primera venida de Cristo y habla del milenio. Entonces, la bendición de Judá tenía 4 o es de cuádruple mención, mientras que todos los demás son de doble mención. Entonces, vamos a ver esta doble mención en cuestión a Dan. Recuerden, Dan, su persona, y Dan, la tribu. Por lo tanto, vamos a ver versículo 16, ya lo leímos. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Tremendas estas últimas palabras y ahorita lo vamos a explicar. Bien, Dan juzgará a su pueblo. Esto es interesante porque el mismo nombre Dan es un juego de palabras. Si ustedes recuerdan, la palabra Dan significa el que juzga. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 30. Esto ya lo habíamos estudiado hace varios meses, pero vámonos a Génesis capítulo 30 y vamos a leer cuando lo nombran en el versículo 6, cuando él nace. 36. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Esto es, el juzgó o el que juzga. Entonces, por lo tanto, en el versículo 16 del capítulo 49, cuando le dice a Dan que Dan juzgará a su pueblo, está tomando de forma literal el nombre de Dan y decir, pues Dan, que significa juez, él va a juzgar, lo cual es algo muy interesante porque eso es una mención de un juez muy importante que salió del pueblo danita. Si nosotros recordamos, durante el tiempo donde Israel no tuvo reyes, hubo una serie de jueces quien reinaban sobre el pueblo israelita. Uno de esos jueces, yo creo que es el más famoso de todos, bien su trabajo hasta el final,
Fue Sansón, él fue danita. Ok, vamos a verlo. Jueces capítulo 13 y versículo 2. Nuevamente, Jueces capítulo 13 y versículo 2. Y había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Bueno, si siguen más adelante, empieza a hablar de Sansón. ¿Bien? Dice el versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, aquí ya tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás, serás un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Si ustedes recuerdan, Sansón estaba con cabello largo, porque el niño será nazareo a Dios de su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos, cosa que hizo hasta el final de su vida, cuando después de que lo cegaron. Bien, entonces está hablando acerca de Sansón y el tiempo que él tendría. Dan como juez también. Si nos dice el versículo 17 que compara Jacob a Dan con una víbora. Le dice, mijo, tú eres como una víbora. Y dices, ay, qué cosa tan fea, ¿por qué le dijo así a su hijo? Víbora. Pues esto es por cuestión. Gracias. Ahí están los hijos. Bien, entonces, esto es por cuestión de que ellos llegarían a ser, bueno, aparentemente Dan era como individuo una persona agresiva, astuta como una serpiente, sabía atacar cuando era necesario, era astuto, era rápido. Dan era hostil, podríamos decir que era agresivo. Y ciertamente su pueblo, su tribu del cual descenderían de él, la tribu de Dan, tendría esa misma característica. Ellos serían una tribu de agresivos. Una cosa muy interesante acerca de Dan o de la tribu de Dan es que ellos no se encuentran mencionados en la lista de las tribus en Apocalipsis. Si nosotros vamos al muy famoso Apocalipsis capítulo 7, vamos a ver que no hay mención de Dan, vamos a leerlos del 4 al 8. Apocalipsis capítulo 7 del 4 al 8. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José, de la tribu de Benjamín, todos, pero no se incluye Dan. Dan queda excluido de esta lista. Obviamente ya sabemos del muy famoso 144,000 sellados durante la tribulación. Entonces Dan queda eliminado del privilegio de estar dentro de este grupo. La razón de eso es porque la tribu de Dan llegó a ser una tribu idólatra. ¿Sí? La tribu de Dan llegó a ser una tribu idólatra, y no solamente ellos fueron idólatras, sino que promovieron la idolatría dentro del pueblo hebreo. Esto lo podemos ver, vamos a ver varios versículos acerca de eso, pero vamos a ver a Primera de Reyes, capítulo 12. Vamos a empezar con ese. Primera de Reyes, capítulo 12, y leamos los versículos 28 al 30. Dice la palabra de Dios en estos versículos. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey de los 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, ya saben que los becerros de oro es idolatría, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto. Y puso en Betel uno y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Por lo tanto, Dan fue un lugar donde la idolatría fue promovida. Decían, ¿para qué vamos a Jerusalén? Si aquí luego en Dan tenemos a nuestro becerrito de oro, ¿para qué subo ahí a Jerusalén como se supone que tengo que hacer? No, qué flojera, mejor voy aquí con Dan. Ahí hay un becerro de oro. Por lo tanto, a causa de eso fue que ellos no van a tener participación en el tiempo apocalíptico, en el tiempo de los 7 años de tribulación.
Esto también lo podemos ver en Jueces. Vamos rápidamente a Jueces. Jueces capítulo 18 y vamos a leer los versículos 30 y 31. Dice la palabra de Dios: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Entonces, esto nos muestra el gran pecado que tuvo Dan, y por lo tanto ellos llegan a ser excluidos del tiempo apocalíptico, de ser parte de los 144,000. Bien, que es una verdadera tristeza. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención aquí de Génesis 49 es el versículo 18. Tu salvación esperé, oh Jehová. Está Jacob hablando de su hijo Dan y le está diciendo a Dios: Señor Dios, yo esperé tu salvación para mi hijo. Aparentemente no es salvo, y ciertamente su tribu, cayendo en la idolatría, siguieron bajo la característica de su padre Dan. Yo recuerdo, y está mi madre allá atrás, se los dirá. Yo recuerdo mi padre también. Yo recibí a Cristo ya como adulto, y mis padres, hay varios testigos aquí que conocieron a mis padres y a mí cuando estaba yo en rebeldía en el mundo sin Cristo. Mis padres oraban y lloraban por mí, que mi hijo sea salvo, Señor, que mi hijo te acepte como su único y propio Salvador. Y para ustedes que son padres, que tienen hijos inconversos posiblemente, este es su pesar, este es su dolor. Yo sé que fue el dolor de mis padres, y ciertamente el dolor aquí de Jacob. Señor, yo he esperado para tu salvación, para mi hijo Dan. Realmente no sabemos si Dan alguna vez cambió y fue salvo, no sabemos. Pero nos quedamos con la conclusión de que él esperó por la salvación de su hijo. Bien, versículo 19. Vamos a hablar ahora de Gad. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Eso es todo lo que dice de Gad. No dice nada más de Gad. Dices, ay, espérame, ¿qué se supone que voy a sacar de información de ahí? Bueno, para poder sacar información de esto, tenemos que entender cómo quedaron distribuidas las tierras. El hermano va a poner ahorita en unos momentos una imagen de la división de las 12 tribus de Israel. Y cuando nosotros veamos esta imagen, vamos a ver, o si usted tiene una Biblia con un mapa en la parte de atrás, usted lo puede ver, la división de cómo quedaron en Israel, las tribus. Bien, en este lugar, esto tiene que ver con dónde quedó Gad posicionado en la tierra. Gad quedó posicionado en la frontera con los amonitas, con lo que vendría siendo todo Amón. Híjole, está chiquito aquí. Aquí está Gad. ¿Sí? Este es Gad. A partir de esto, todo esto es tierra amonita. Todo eso a la derecha es tierra amonita. Entonces, quedaron en la frontera. Quedaron cerca del enemigo. Y a causa de esto, muchos ejércitos, los ejércitos de Siria, los ejércitos de Asiria, todos los ejércitos del oriente, pasaban o llegaban por medio de Gad, y era, la ruta que ellos tomaban para hacer guerra con otros países. Por lo tanto, Gad siempre tuvo que proteger sus fronteras, porque venía un ejército tras otro, tras otro, tras otro en contra de ellos, y llegaron a ser ágiles y feroces guerreros. Pues oye, tú llegas al punto en que tienes que defender una y otra vez tus tierras y lo que es tuyo, ¿qué va a suceder? Pues vas a aprender a defenderlo, y lo vas a defender efectivamente. Esto fue lo que pasó con Gad. Estaban ellos en la orilla de Israel y siempre eran ellos atacados por ejércitos para poder entrar a seguir sus jornadas de guerra, de batalla. Gad tuvo que aprender a ser un guerrero feroz a causa de dónde estaban ellos situados. Pero vamos a verlo, vamos a ver un poco más de esto. Primera Crónicas,
capítulo 5 y versículos 18 al 22. Dice la palabra: los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra. Eran buenos en la guerra. Eran 44,760 que salían a la batalla. Y continuamos y podemos ver, ellos eran feroces. También lo podemos ver en Primera de Crónicas capítulo 12. Si nos vamos más adelante, también hay mención de los gaditas como guerreros. Vamos a verlo. Primera de Crónicas capítulo 12 y versículo 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Por lo tanto, estos eran hombres de guerra. Estos eran hombres que venían ejércitos en contra de ellos y eran repelados. Bien, entonces esto es lo que sabemos de Gad. Por lo tanto, esta es parte de la bendición de Jacob, diciéndole: ¿sabes qué? En contra de ti y en contra de tu tribu van a venir ejércitos, pero no van a poder. Volvamos a leer el versículo 19 y ahora va a tener un poco más de sentido. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Aprendieron a ser guerreros. Continuamos. Versículo 20. Ahora vamos a ver a Aser. La tierra de Aser, vámonos de regreso otra vez a la tierra de Aser. Aser queda en el norte. ¿Qué? Aser queda en el norte, es tierra costera. Y a causa de ser tierra costera, lo que están viendo del lado izquierdo es el mar Mediterráneo. Bien, este es el mar Mediterráneo y Aser queda, es costero. Y a causa de ser costero, automáticamente viene a ser tierra fértil. Viene siendo una tierra que es muy buena para la agricultura. Y entendiendo eso, leamos el versículo 20. El pan de Aser será substancioso y él dará deleites al rey. El trigo que ellos producían, todos los productos que ellos producían pegado al mar Mediterráneo era de gran bendición. Siendo tan fértil, eran manjares. Sus productos eran tan buenos que sustentaban y deleitaban al mismo rey. Por lo tanto, la posición geográfica de Aser llega a ser notorio dentro de la bendición de su padre. Bien, vamos a ver unos versículos acerca de esto. Josué, bueno, esto es donde quedaron ubicados, no tenemos que leer todo, pero Josué capítulo 19, en Josué capítulo 19, ahí es donde, Josué, a ver, Josué capítulo 19, versículos 24 al 31, dice: la quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, y su territorio abarcó Helcat, Jalí, Betén, Aksaf, Alemec, Amad y Miseal, y llega hasta Carmelo, al occidente, y a Sioribnat. Bien, entonces habla de dónde quedaron ellos situados. Básicamente es al norte, donde ya vimos la imagen, y el versículo 20 entonces está hablando de lo que acontecería gracias a la posición geográfica del pueblo de Aser. Versículo 21, Neftalí. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Eso es todo lo que se dice. Entonces, a un hijo, Adán, le dicen: mi niño, tú eres como una víbora. Y a este le dice: eres como una sierva. Totalmente opuesto al Adán, su hermano. Neftalí tiene gracia. ¿Sí? Es como una gacela, como una sierva. Tiene hermosura. Sus dichos son hermosos, dice. ¿Sí? Fíjate lo que dice. Versículo 21, que pronuncia dichos hermosos. Aparentemente,
Neftalí era una persona, así como lo describe este versículo, yo en mi mente lo asocio con Jacob, ¿okay? A diferencia de Esaú. Esaú era súper aguerrido, hombre de hombres, lleno de pelo, velludo por todas partes, hombre de campo. Y Jacob, hijo de mami, ¿no? Cocinero, se la pasaba dentro de la casa, mimado por su mamá, ¿okay? Entonces no sé por qué, pero por alguna razón u otra en mi mente yo asocio a Neftalí con alguien más parecido a Jacob, una persona más de casa, una persona con gracia. Pero también no solamente habla de gracia, sino que habla de velocidad, habla de agilidad. Y ciertamente esto es a lo que se refiere en cuestión a la tribu de Neftalí. ¿Sí? Neftalí también llegaron a ser guerreros, tenían ellos una proeza militar bastante fuerte. No lo vamos a leer porque abarca 2 capítulos completos, pero si usted lee Josué capítulo 4 y Josué capítulo 5, usted verá las proezas militares de Neftalí, y usted notará que Neftalí era también un guerrero, no era necesariamente como un Jacob, simplemente hijo de mami, sino que verdaderamente era un grupo que era ágil dentro de lo militar, eran rápidos, su ataque era rápido y certero y con agilidad, y tuvieron victoria. De hecho, esto no es nada fuera de lo común. En la Biblia las proezas militares muchas veces también son comparados con animales. Por ejemplo, si usted recuerda en el libro de Daniel, nosotros podemos ver la profecía de los griegos que vendrían. Y si usted recuerda, Alejandro Magno, la Biblia en el libro de Daniel lo compara con un leopardo, con 4 cabezas y 4 pares de alas, hablando de la agilidad y la destreza y la rapidez que tuvo Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, para tener control sobre todo lo que era el mundo antiguo. También en el mismo libro de Daniel podemos ver la profecía de los medos y persas comparados con un oso. ¿Por qué? Porque su destreza militar era totalmente devastadora, como la de un oso que estaba renco. Si ustedes recuerdan, en el libro de Daniel, a causa de que una parte era medo, los más débiles, y la parte fuerte era los persas. Pero bien, entonces las proezas militares no es algo fuera de lo común que se comparen con animales. Bien, ahora continuemos. Versículos 22 al 26 lo vamos a dejar ahorita a un lado por un momento, porque con eso vamos a terminar. Vamos a terminar con los versículos 22 al 26, pero eso al final. Vamos a adelantarnos un poco. Vamos a leer el versículo 27. Vamos a retomar lo de José, que es del 22 al 26, pero ahorita vamos a ver Benjamín. Versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador. Entonces a uno lo compara con una víbora, a otra con una cierva, y a este otro hijo, Benjamín, eres un lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. En otras palabras, no va a quedar nada. Benjamín era fiero también. Benjamín es comparado con el lobo, es decir, que no solamente era agresivo como la serpiente, su hermano Dan, sino era protector y territorial y responsable de los suyos. Tenemos que entender cómo funciona una manada de lobos. Cuando tú dices, bueno, te pareces a un lobo, eso es decir mucho. Un lobo es un animal fantástico. No solamente es agresivo, sino muy, muy territorial, y protege a los suyos, y protege a sus camadas, protege a su familia, y nadie se le acerca. Y ellos son altamente responsables por los suyos. Esto menciona o muestra el carácter de lo que era Benjamín. Él en su persona era como un lobo, agresivo, no dejaba desperdicios, y te agarraba. Fíjense cómo lo menciona. Nada más imagínense, vean,
Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. No queda nada. En otras palabras, no te metas con Benjamín. Muy parecido a un lobo. Bien, como tribu, Benjamín también era feroz, no nada más en su persona, sino como tribu eran feroz, a causa de que ellos se distinguían por dos cosas los benjamitas, como tribu. Dentro de las armas, ellos se distinguían por ser arqueros y por ser honderos. Por ejemplo, como la honda de David. Entonces, su destreza o su habilidad de los benjamitas era ser arqueros y ser honderos. Vamos a verlo, Primera de Crónicas. Capítulo 8. Y versículo 40. Dice la palabra: y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Eran arqueros. Y también lo podemos ver ahí mismo en Primera de Crónicas, pero más adelante, capítulo 12 y versículo 2. Primera de Crónicas 12:2 dice: estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl, de Benjamín. Aquí menciona a Saúl, rey Saúl. Él era benjamita, pero si recuerdan, no nada más el rey Saúl era benjamita, sino que de Benjamín también salió el apóstol Pablo. Entonces, Saúl y Saulo, ambos eran benjamitas. Y ciertamente esta es la razón. Cuando un lobo, en cuestión a Benjamín, dice que pues era responsable, si vemos una manada, ellos son celosos de lo suyo, celoso de lo que un lobo, una manada de lobos es celoso de todo de lo que es suyo. En cuestión a Benjamín, esto era cierto también como tribu en respecto a la palabra de Dios. Ellos eran celosos de la palabra de Dios. De hecho, la tribu de Benjamín, junto con la tribu de Judá, fueron las últimas dos tribus para ser llevados en cautiverio. Fueron los últimos en ser llevados en cautiverio. ¿Por qué? Porque eran celosos de la palabra de Dios. El mismo Pablo, cuando dijo fariseo de fariseos, hebreo de hebreo, celoso de la tribu de Benjamín. Era un honor ser de la tribu de Benjamín, pues era la tribu celosa de Dios, una junto con Judá, la cual terminaron siendo los últimos en ser evacuados o puestos bajo cautiverio babilónico. El pueblo de Benjamín era algo serio. Bien, ahora sí, vamos a regresar. Ya vimos Benjamín como persona, su carácter, ya vemos Benjamín como tribu. Ahora vamos a la parte interesante, la bendición de José. Como ya lo mencioné en la introducción, los hijos de José, Manasés y Efraín, ellos tuvieron su bendición en el capítulo anterior, el capítulo 48. Sin embargo, esta bendición del capítulo 49 sobre José, aunque se le dice de forma directa a él, realmente no es para con José necesariamente. Sigue siendo para Manasés y Efraín. Vamos a ver esto rápidamente. Vamos a leerlo del versículo 22 al versículo 26. ¿Vea? Vamos a leerlo y pongan atención. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Hablando de vástagos, eso implica sus dos hijos, Efraín y Manasés, los vástagos de José. Entonces, aunque Efraín y Manasés tienen la bendición por parte de su abuelo en el capítulo 48, realmente la bendición sobre José es una extensión de lo previamente visto. Sigue siendo para sus hijos, para sus vástagos.
Bien, continuamos leyendo. Le causaron amargura. El versículo 23 y 24, muchas personas lo consideran como la biografía de José, la mini biografía de José. Otra vez, la gente o la gran mayoría de los eruditos consideran el versículo 23 y 24 como una mini biografía de la vida de José. Vamos a ver los 23 y 24. Le causaron amargura, le asaetearon y lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Si nosotros pensamos en esto como un micro autobiografía de él, ciertamente es esto. ¿Por qué? Porque José lo perdió todo. Fue hecho esclavo, posteriormente prisionero, casi muere en varias ocasiones. Los arqueros estaban en contra de él. Había peligros en contra de la persona de José, ciertamente en todo momento, pero como lo dice en el versículo 24, sus brazos, sus manos fueron fortalecidos, su arco se mantuvo poderoso, se mantuvo firme. ¿Por qué? Por las manos del fuerte de Jacob, es decir, la persona de Dios mismo, por el nombre del pastor, la roca de Israel. La única razón por la que José tuvo lo que tuvo y fue lo que fue y sobrevivió lo que sobrevivió fue a causa de esa roca fuerte, fue a causa del fuerte de Jacob. Por lo tanto, 23 y 24 ciertamente son una microbiografía de su vida. 26. Las bendiciones. No terminé de leer. 25 y 26. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Él fue apartado de sus hermanos, fue en prisión, fue esclavo, fue todas las cosas tan horribles su vida, pero Dios fuerte siempre lo sacó, y simplemente por él y por nadie más. Ahora, una de las cosas que es muy importante notar es lo que dice el versículo 26, que ciertamente la bendición que estaba siendo proclamada sobre José era mucho mayor a la bendición dada por Abraham o la bendición dada por Isaac. Esto me llamó mucho la atención. Recuerden, en cuestión a la bendición de Abraham y la bendición de Isaac, aunque ellos bendijeron a sus hijos grandemente y ellos básicamente heredaron, especialmente los primogénitos, el doble de lo que deberían de haber tenido, pero en el caso de José fue mucho más que el doble. Eso ya lo habíamos explicado. José, tuvo o terminó teniendo una sexta parte de toda la tierra de Israel. Una sexta parte. Eso es más que el doble. Una sexta parte es más que el doble en términos de cómo fue dividido entre Manasés y Efraín. Los hijos de José tuvieron dos partes de lo que era la tierra de Israel. Fue altamente bendecido José, y él tuvo mayor bendición que la que fue proclamada tanto por Abraham como también por Isaac. Una cosa que se me hizo precioso aquí, que es notorio, es los nombres o los títulos divinos que se le dan a Dios dentro de esta sección. Se le llama a Dios el fuerte de Jacob. Se le llama por el nombre del pastor, que en este caso es Yahweh. Si ustedes recuerden, el nombre de Jehová Dios era tan precioso para los israelitas que ni siquiera podían ellos mencionarlo. Entonces, hacer mención de su nombre era algo precioso. No podían. Ellos eran menor que dignos.
no podían pronunciar el nombre de Dios, pero lo llama el pastor, el nombre del pastor, y sabemos que ese es Jehová. Se le llama la roca de Israel, y si nosotros sabemos algo de historia judaica, sabremos que esa roca es la persona de Cristo Jesús, la roca que fue desechada por los constructores del templo. Eso lo podemos ver en Salmos. Hay muchos versículos que hablan de la roca desechada, quien sabemos que es Cristo, pero vamos a verlo. Salmos capítulo 118 y versículo 22. Dice la palabra: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y podemos verlo en Lucas 20, en Hechos 4, en 1 Pedro. Muchas referencias a Cristo Jesús como la roca, la cabeza del ángulo, el fundamento de la iglesia. Por lo tanto, aquí estamos viendo un título muy especial que es exclusivo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es esa misma roca la cual también es mencionada en el libro de Daniel, que será la roca al final que destruirá los pies de la estatua de Daniel. También se le llama el Dios de tu Padre, y se le llama omnipotente en esta sección, y se le llama ayudador. Vamos a ver un poco más acerca de la roca. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 8 y versículo 14. Entonces él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Eso está hablando de esa piedra de tropiezo, esa roca, quien es Cristo. O aceptas a Cristo como tu Salvador, y Él llega a ser tu cimiento sobre la cual eres edificado, o rechazas esa piedra y llegas a ser piedra de tropiezo. Él llega a ser piedra de tropiezo sobre la cual vas a ser quebrado, porque ¿quién puede más, tú o una roca? Especialmente la roca más grande de todos, el cimiento, el fundamento, la piedra angular, quien es Cristo. ¿Tú crees que vas a poder roerla, que vas a poder quebrarla? Si esa es la piedra con la que te estás tropezando, la persona de Cristo, nada más tienes dos opciones: o aceptas la piedra y llega a ser tu cimiento, como lo fue para José, o esa piedra llega a ser un tropezadero para ti a la hora de rechazarlo. O aceptas a Cristo, o le rechazas. O aceptas la piedra, la roca, quien es Él, como cimiento, o llega a ser tu tropiezo. Nada más hay de dos sopas, no hay tres. O aceptas la roca o rechazas la roca. O es tu cimiento o es tu piedra de tropiezo. ¿Qué va a hacer Cristo para ti? Ciertamente para la persona de José fue su cimiento, fue su fundamento. Fue la roca que lo libró de los arqueros, de la muerte, de la prisión, de todo lo que hemos visto en la vida de José. Y Cristo puede hacer eso mismo para ti, si tan solo aceptas y no rechazas a la roca, quien es Cristo Jesús. Y si tú aceptas a esa roca, quien es Cristo Jesús, como lo menciona aquí el versículo que estamos viendo, Él llega a ser nuestro ayudador. Si tú eres salvo, si no has rechazado a esa roca, a esa piedra angular, si la has aceptado como piedra de ángulo, el cimiento de tu vida, tu roca fuerte, Él automáticamente, por default, llega a ser tu ayudador. Pero si has rechazado la roca, Él no te puede ayudar, porque no perteneces a Él. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 y versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente:
El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero para que Dios sea tu ayudador, tienes que aceptar la roca, Cristo, quien es el omnipotente, el fuerte de Jacob. Isaías, capítulo 41, versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, hablando de un tiempo futuro. He aquí que su recompensa viene con él. Es 40, yo sabía que había algo raro. 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Ahí está. Ahora sí. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero nuevamente, si no eres salvo, esto no sucede. A menos de que tú aceptes a Cristo como tu único y propio Salvador, es decir, a la roca, no tienes ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque no tienes perdón de Dios. ¿Por qué? Porque no tienes al Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Has rechazado la piedra angular? ¿Has rechazado esa roca o la has aceptado? Por último, para darle fin a este estudio, Génesis 49, versículos 28 al final, vemos las instrucciones de la muerte de Jacob. Él deja instrucciones acerca de su muerte. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, es decir, pues voy a morir. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, es decir, regresó a su posición fetal y expiró. Y fue reunido con sus padres. Tal cual como él lo pidió, así fue hecho. En el siguiente capítulo lo vamos a ver de forma más detallada, pero vamos a leerlo rápidamente. Capítulo 50, versículos 12 al 14. Hicieron pues sus hijos con él, según les había mandado, obedecieron. Versículo 13. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, de que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Obedecieron. Ellos hicieron lo que su padre Jacob les pidió. Vamos a ver más acerca de la muerte de Jacob y lo que continúa en el capítulo 50 la semana próxima. Pero aquí lo importante es lo que sucedió con José. ¿Cómo está tu vida? Seguramente la vida no ha sido fácil para ti, porque la vida no es fácil. No todos nacieron con una cuchara de plata y en una posición social perfecta donde puedan decir: a mí la vida no me ha costado. La realidad es que la gran mayoría de la población humana, la vida nos cuesta. Es dura. La vida golpea. En el caso de José, su vida fue espantosa. Mucho más de lo que nosotros en esta tarde que estamos aquí podemos imaginar.
A pesar de todo lo que le sucedió, él tuvo gran victoria en la roca. Tuvo victoria en aquel quien estaba fundado, sobre aquel en quien estaba fundado. Por lo tanto, esto es lo importante. Esto es todo el meollo aquí de este capítulo. O aceptas al fuerte de Jacob, al omnipotente, al nombre de la persona de Dios, a la roca quien es Cristo, para que tú tengas esa protección y esa ayuda que tuvo José. No estoy hablando de la doctrina de prosperidad tampoco, pero la ayuda de Dios viene por medio de la roca quien es su Hijo Jesucristo. Y si no estás fundamentado, cimentado en su persona, no tienes quien te ayude. No tienes un socorro, no tienes un escudo, no tienes a nada sin Cristo. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo esté trabajando esta tarde, Señor, y que podamos dar tu plan de salvación, Señor, del Evangelio de tu Hijo Jesucristo, su muerte, sepultura, resurrección, para que la gente sea salva por ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, y te pedimos, Señor, que los que están aquí el día de hoy, los que están en casa, verdaderamente estén cimentados sobre la roca, sobre el cimiento, sobre la piedra angular, quien es Cristo Jesús, porque solo en Él es que tenemos escudo, solo en Él es que tenemos consuelo por medio del Espíritu Santo, solo en Él es que tenemos divina providencia, protección, solamente en Él, Señor, es que tenemos a un verdadero ayudador. Le pido, Señor, que este mensaje, su palabra, haya sido de edificación para los que están aquí escuchando y los que están en casa también viendo la transmisión. Esto se lo pido en nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Bien. Estamos fuera de transmisión.